Vale. Pues bienvenidos, bienvenidas a los que estamos aquí y a los que nos vais a ver luego. Y presento un poco de qué va esto. Estos son los diálogos OMSA. Estamos en el cuarto diálogo. Llevamos ya 4 mesecitos con esta actividad con distintos temas, donde la idea es que sean charlas interactivas, frescas, íntimas, para generar reflexión, debates. Al final, lo que buscamos es generar sabiduría, especialmente dentro de temáticas y en el contexto de las organizaciones, lo que nosotros llamamos OMSA, las organizaciones mariposas sabiamente ágiles, que estos debates se generan, ¿no? Estas charlas interactivas, esta actividad se genera en este contexto de un grupo de distintos profesionales, de distintas disciplinas, distintos países. eh, Todos estamos orientados y nos une la voluntad de facilitar organizaciones más sabias, y es lo que se llama la red de la constelación de estrellas polares OMSA, porque tenemos la estrella polar ahí, ¿no? En ese generar sabiduría. Y en este caso, que estamos con, ahora os presentaréis, Pedro Flores y Eva Velasco, pues se trata de hablar, ¿no? Abrir debate y reflexión acerca de las organizaciones creativamente resilientes. Entonces, iremos llevando el debate o la reflexión, el diálogo, por algunos temas que nos han parecido así como relevantes, pero en cualquier momento cambiamos de rumbo y que aparezca lo que sea que tenga que aparecer. También con la interacción de los que estéis ahora en Zoom. Bienvenida María Mercedes. Hemos tenido un problema con el ID, que se nos ha perdido uno, hemos tenido que crear otro. Y se nos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Muy bien. Bueno, Y me gracias a consta, Eva por la invitación. Perdón, pero justo estaba terminando con un paciente y veía que no podía ingresar. Ahora me di cuenta que era claro, otro. no, Bueno, hemos tenido un problema técnico y habéis quedado algunos perdidos en la nube de internet. ah, Supongo que iréis entrando, no sé. Sí, sí. Muy bueno, bien, un María placer. es colega y igualmente. amiga, o amiga y colega. Ella está en Argentina y hemos participado en proyectos juntas, y además también tiene mucha sabiduría ella. Bueno. Sí. No tanto como tú, Eva. Bueno, gracias. Entonces, si os parece, aprovechamos para presentaros a tú misma, Eva, que ya estabas hablando, en 2 Bueno, pues líneas. nada, bueno, pues en 2 líneas. Nada, pues nada, yo soy Eva Velasco, estoy en Valencia, en Comunidad Valenciana, en España, y me dedico también a la transformación cultural, al desarrollo organizacional, al coaching emocional. Y bueno, trabajo un modelo que es organizaciones emocionalmente inteligentes, que también tiene una parte de conexión con OMSA, ¿no? Con un poco lo que comentábamos de las organizaciones mariposa sabiamente ágiles, ¿no? Y esa es la conexión que me une a Cris, y nada, estoy encantada de también estar con ella en estos diálogos y colaborar, y que bueno, que al final todos aquí los que participamos en estos diálogos, pues seguro que tenemos mucho que aportar, ¿no? Al mundo, a la sociedad y a la gente en general, y encantada de estar aquí. Cris, gracias por invitarme. Y contigo tenemos un libro, un capítulo de un libro, precisamente hablando de las organizaciones Sí. sabias, que yo creo que ya está maduro, maduro, Yo creo que ya está a punto, ya le ya quedan está nada, muy a dos punto, muy a cositas del punto. editor. Muy bien. Pedro, Hola, hola, Pedro Flores de Santiago de Chile. Yo me definiría principalmente como un poeta, un escritor y un servidor, básicamente para facilitar que fluya la vida con todas sus potencialidades que tiene. Y la vida en todas sus dimensiones, en todos los espacios, en todo lugar donde haya un ser sintiente, es posible servir a que se desarrolle endógenamente todo el potencial que hay. Esa es como mi gran definición. genial, gracias Pedro. Con Pedro hace muchos años que nos conocemos. De hecho, tenías que estar en el diálogo anterior, pero tuviste una emergencia médica, así que te Tuve sumamos a este. sí, un derrame en un ojo, algo que no quería ver, pero ya lo estoy viendo. Bueno, espero que ya estés bien. Sí. Muy bien. Y bueno, yo soy Cris Bolívar, soy la autora, la incitadora de todo esto de OMSA, y
que forma parte del marco teórico de la esencialidad, ¿no? En el que yo trabajo. Y bueno, y me dedico a eso, pues a todo lo que es facilitar ir del ego a la esencia. Nuestro metafoco es la sabiduría, con varias aplicaciones, coaching esencial, enneagrama esencial, OMSA, etcétera. Y de ahí, ¿no?, mi interés por facilitar estos procesos de profundidad que realmente ayuden a una vida más sana, más plena, más armónica, más feliz, más sabia. Esperemos que, bueno, aportar nuestro granito de arena, porque la especie humana ya sabemos cómo es, no creo que la cambiemos nosotros, pero si algo podemos hacer en pro de, pues fantástico. Entonces, una pregunta que nos planteábamos era: ¿a qué llamamos resiliencia? Así para empezar, porque en el título está puesto eso, ¿no? Pues vamos a centrarlo. María Mercedes, cuando quieras, pues también intervenir y lo que tú te apetezca, ¿eh? ¿Quién Perfecto, quiere gracias. empezar? Eva, Pedro. Voy a hacer dos apreciaciones. Una, la palabra tiene su origen en la propiedad que tienen los metales de volver a su centro después que una fuerza las ha deformado. Las ha deformado cuando una fuerza las deforma. Y en los seres humanos, a mi juicio, esta capacidad entrenable de volver a restaurarse después de un dolor, de un quiebre, volver al centro de tu ser con mucho más aprendizaje de valor y con la emoción de la paz. Para que la resiliencia se cierre, a mi juicio tiene que desarrollarse la paz después de todo un proceso. Si yo me restauro sin paz, diría que el proceso está incompleto. Eva. Pues mira, yo la resiliencia, bueno, totalmente de acuerdo con Pedro, que además la Real Academia Española, una de las acepciones que hace en química y en ingeniería es esa, ¿no? La de un agente perturbador en un sistema que transforma el material y luego vuelve al origen, ¿no? Y a nivel más en los seres humanos o en los seres vivos, la Real Academia Española la define como una capacidad que tienen los seres vivos, no solo las personas, para afrontar situaciones con un agente perturbador, ¿no? Un agente perturbador fuerte, ¿no? Una situación difícil, puede ser dolorosa, porque las plantas a lo mejor sufren de dolor de otra manera, porque tienen sentimientos también las plantas, aunque no están tan aflorados como los nuestros, y al afrontar esa situación, efectivamente sacamos pues todos los recursos que tenemos dentro. De ahí esa parte que comentáis los dos esencial, ¿no? O sea, una persona cuando está en una situación dolorosa y adversa, una de dos, o se queda varada, como dicen por ahí en los países latinoamericanos, se utiliza esta palabra, o se queda varada, o si sale adelante es porque tiene que utilizar recursos que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Y en ese sacar todos esos recursos es donde yo creo que viene esa parte de que salimos, de que hay una transformación, porque a lo mejor adquieres algo nuevo, seguramente, y te sientes más fuerte. Y comparto con Pedro que al final tiene que haber una paz, un sentirme bien conmigo mismo, porque si no, algo ahí no he acabado de afrontar bien. Yo comparto y quizá me gusta hacer la distinción, sobre todo para las personas que escuchan, ¿no? Y a veces no manejan tanto estos términos, o sea, lo que se dice más en la calle, ¿no? Parecería a veces que es como ante la adversidad y ante el dolor me hago fuerte. Y eso a veces tiene el peligro de ponerte más coraza. O sea, el ego tiene también la habilidad de sacar potencial, pero para engordar al ego, su trampa y el sufrimiento. Por lo tanto, coincido otra vez, ¿no?, en que si lo que vivimos es más tensión, más sufrimiento, más dureza, más bloqueo del corazón, una vida menos armónica, seguramente no estamos en el camino de la resiliencia, bien entendida, ¿no?, desde mi punto de vista. Es decir, para que cuando decimos, ¿no?, volver al estado original, sería el original, que no es el egoico, ¿sí? No sería antes de que tuviera el desengaño amoroso, yo era una persona, qué sé yo, muy mental y me solté, me enamoré y ahora no, vuelvo otra vez a ser muy mental porque ahora ya no me fío
y ahora voy a ser mucho más dura y mucho más analítica. Ya no me enamoro jamás. No, no es eso, ¿sí? Sino que sería ir a estados más de más centramiento, de más esencialidad, donde yo tengo que hacer un proceso de profundo aprendizaje a través de la experiencia que he vivido para volver, y volver significa muchas veces que ni lo conozco de mí, a estados esenciales, a estados de más centramiento, donde descubro en mí un potencial que desde mi ego yo no veía, yo no tenía acceso. Es decir, que en realidad podemos ir en una experiencia potente, que normalmente cuando se habla de resiliencia se liga, ¿no?, con el dolor emocional. Puedo ir a un polo evolutivo o a un polo involutivo, que a veces me puede parecer resiliente. Entonces la diferencia está en eso que estáis comentando, ¿no?, de en qué lugar me quedo luego, ¿sí? ¿Cuánto he crecido realmente como ser humano? Eduardo, ahí, Eduardo, te Pedro, veo, sí. Eduardo, el nombre de tu hijo y me lías. El hombre, claro, claro. Es que amo a mis hijos. Entonces, mira, desde mi experiencia, hay dos conceptos que yo ocupo en el proceso de la resiliencia. Uno que es un punto de apoyo externo y uno que es una palanca. Para que, de alguna manera, esto lo aprendí con una historia de un médico muy famoso en Estados Unidos que era un neurólogo, neurocirujano extraordinario, eran 7 hermanos muy pobres, y él logró llegar a la universidad porque todos los días el señor que vendía el periódico le preguntaba ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y él se sentía confiado, se sentía respaldado, o sea, tenía un punto externo que le hacía recordar lo valioso que era. Entonces, para mí, un proceso de resiliencia requiere un punto de apoyo externo, otra mirada, otros ojos y palanca. Las palancas son las preguntas que me permiten abrirme a nuevos territorios de explicarme. Y volver al centro, a mi juicio, es volver a la paz. Yo defino el centro emocional en la paz. Cuando yo estoy en paz, estoy en la gratitud, estoy en la calma, estoy en el sentido de abundancia, estoy en el flujo. Perdón, Ujú. eso quería Pues, aportar. yo quería, por generar un poquito así de debate, ¿no? No sé si polémico o no, pero que como tú dices, que sabes en la calle ahí cada uno, la gente entiende lo que entiende y demás, es que yo sí que distinguiría entre la capacidad de superación o el afán de superación, que no quiere decir que en la resiliencia no haya que tener también esa capacidad, ¿no? Pero la capacidad de superación, que es, yo quiero superar, pues esto, no sé, ir a la universidad, o quiero llegar a esto, o quiero hacer algo que me es muy difícil y pongo mis recursos para superarme, y la situación que realmente necesitamos de ser resilientes. Y para mí la diferencia está en que en la resiliencia se produce de verdad, un agente de verdad que perturba mucho y en la cual yo siento dolor por esa situación. Y ese dolor es el que yo creo que hace que ante el dolor tengamos, algunas personas ya tienen la capacidad y otras pues la van aprendiendo, ante el dolor, para sobrevivir, tenemos que hacer algo. Yo creo que el dolor es la clave de esa parte que ponemos en marcha para afrontar esa situación que es dolorosa en más nivel o en menos, y que cuando ya vamos aprendiendo y vamos aceptando y vamos transformando y vamos adquiriendo recursos, al final, obviamente yo tengo que estar en paz, porque si no, digamos que no he superado nada la situación, ¿no? Yo para mí está este matiz, ¿no? Ujú. Sí, yo diría, ¿no?, que es como ese viaje de transformar el dolor en amor, ¿eh? Estamos hablando todo el rato de paz, de gratitud. Para mí, estamos hablando de metacompetencias, no son emociones, son estados del ser que van mucho más allá de las competencias, de los recursos, de las emociones, de los pensamientos. Y en las organizaciones, centrándonos también ahí, pasa lo mismo que en los individuos. Las organizaciones también son tocadas profundamente por situaciones del contexto, situaciones internas, de todo tipo. Entonces, el cómo colectivamente, como ser organizacional, hacemos, podemos aprender, ¿sí?, de esa experiencia para crecer como organización. Incluso podríamos hablar de organización que no sea empresa, ¿eh? Podemos hablar de familia, podemos hablar de pareja, podemos hablar
Cuando hablamos de organizaciones, no solamente estamos hablando de lo que es la empresa. Ahí pasa lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el nivel de complejidad sube, ¿no? Porque ya no es un ego. Son muchos en juego. Estamos hablando del sistema que va aumentando de complejidad. Entonces, creo que para mí ahí la sabiduría, la creatividad, como decíamos, ¿no? Estábamos, ¿no? En el título estábamos hablando de organizaciones creativamente resilientes. Para mí, ese nivel de complejidad que también nos sitúa el contexto actual de crisis, Bucay, en fin, ¿no? Tiene muchos nombres, pero es verdad que estamos en un nivel tal de complejidad sistémica que o somos creativamente resilientes, empezamos a trabajar con herramientas más finas, la intuición, el atrevernos a hacer las cosas de otra forma, salir de lo estándar, salir de la norma social, atrevernos a salir de la caja, ser disruptivos, o sea, esto puede tener también muchos nombres, o entramos ahí, o si el miedo nos atrapa, nos quedamos en el ego y ya no entramos en lo que sería la posibilidad de ser realmente resilientes. Y para eso hace falta el amor. Salir del miedo es entrar en el amor también. Mercedes, que levanta la mano. Sí. Bueno, gracias porque la verdad muy interesante todo lo que vengo escuchando y yo quería aportar algo, ¿no? Desde lo que para mí en mi persona es la resiliencia. Yo creo que cuando ese elemento perturbador aparece, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser quedarte sin trabajo, puede ser que una crisis económica, ¿no? Y estoy hablando puntualmente de la Argentina, que somos resilientes porque tenemos que reinventarnos constantemente. Y me parece que, bueno, yo creo particularmente que uno tiene que aprender a resignificar. ¿Qué ese elemento perturbador, para qué vino? Vino a mi familia, vino a mi vida, vino a mi organización, vino a mi país. ¿Qué nos está diciendo? ¿Y qué requiere de nosotros como respuesta? Ser responsablemente, poder dar esa respuesta responsable, ¿no? Que es la capacidad de dar una respuesta, porque o morimos o nos levantamos, no queda otra. O sea, yo puedo dar un ejemplo en particular. Yo casualmente hoy, Eva, no sé si te sabías, hoy hace 30 años que yo soy viuda. Y me quedé viuda con 3 chicos muy chiquitos. Y si bien yo tenía una profesión y no estaba trabajando, tuve que reinventarme rápidamente. Y para mí la reinvención tuvo que ver con el para qué, con una capacidad de dar un servicio. Yo creo que tiene mucho que ver con la motivación y con la necesidad. O sea, cuando vos tenés una necesidad, darle de comer a tus hijos, eso te motiva. No todos, no todos, porque por eso está bueno volver a las raíces de tu esencia y saber qué podés hacer vos con los dones que Dios te dio, los talentos que has podido cultivar o lo que fuera, que muchas veces están olvidados. Y hablando de organizaciones, que es un poco el título de este diálogo, que yo trabajo también siendo coach y como psicóloga en organizaciones, muchas veces, y esto pasó después de la crisis de 2001 en la Argentina, las organizaciones estaban todas quebradas, es así, ¿qué pasó luego de la pandemia también a nivel humanidad? Tuvieron que empezar a reinventarse y empezó a aparecer la creatividad humana como un talento, pero también apareció la colaboración, apareció el trabajo en equipo, el trabajo de la emocionalidad en las organizaciones para poder dar respuesta a generar servicios. O sea, yo creo realmente que la resiliencia tiene que ver con la resignificación del para qué. ¿Para qué me sucede esto que me sucede? Claro. Perdón, ese es mi En lugar del por qué, que a veces uno cae. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado? te quedas en el pasado, te quedas rumiando en lo que pasó. ¿Y para qué? Vas para el futuro. Yo también entrando en el tema organizacional, que puede ser efectivamente una empresa, puede ser una familia, un colegio, cualquier cosa, ¿no? Yo toco más también el mundo de la empresa y, por ejemplo, aquí en España, con la pandemia, se vio en muchas situaciones que hubo empresas que para no tener, sobre todo las que fabricaban, ¿no? Para no tener que despedir a la gente o mandarlas al paro, bueno, lo que hicieron fue ponerse a fabricar otras cosas, pues lo que entonces requería el mercado, ¿no? Guantes, mascarillas,
Y entonces esas organizaciones, bueno, a partir de ese momento que empezaron a fabricar para sobrevivir, porque si no, o cerraban o tenía que echar a la gente al paro, se han quedado con algunos de esos recursos y esos recursos les han servido ahora para otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que además de esa parte de oportunidad, yo creo que el trabajo interior con las personas es muy importante, porque en un momento puntual como ese, nos morimos o hacemos algo, uno puede ser creativo, ¿no? Y la creatividad tiene que ver justamente en este título porque ante la superación, pues uno busca alternativas y un para qué y un propósito y tal. Pero es algo como más profundo donde la organización tiene que pensar de otra manera. O sea, pensar, como decía Cris, un poco también en salirnos continuamente de lo estándar, ¿no? El atrevernos a cuestionar cosas, el atrevernos a hacer las cosas de otra manera de verdad y contando con las personas. Y no solo porque haya una situación donde viene alguien y dice, todos a una que si no nos morimos, vale, todos nos cogemos a la balsa y nadamos o hacemos el pino puente, pero luego, ¿qué volvemos? ¿A lo mismo de antes? No, ahí yo creo que esa parte de trabajo con las personas es súper importante para que de verdad haya una transformación de verdad, honesta, sincera, hacia estar sanos, estar felices y bueno, tirar para adelante, pero también desde una postura sana, ¿no? A mi juicio, hay 3 dominios que me toca trabajar cuando estoy en un proceso de resiliencia creativa, que tiene que ver primero con la contención del otro, con la contención de la organización, cómo yo estoy al servicio de que ellos mantengan esta sensación de paz frente a la adversidad, al quiebre, a la situación que están viviendo. Segundo, hay un trabajo profundo en un cambio de la conciencia, de darme cuenta quién efectivamente soy en términos de todo lo que dispongo como ser humano, como organización, que a veces no lo traigo al presente consciente, porque estoy en la queja, estoy en la falta, en la carencia. Entonces, como con la mirada yo me doy cuenta, tomo conciencia que soy un potencial, un sistema muy poderoso. Tercero, en la medida que se empieza a conversar y a tener nuevas definiciones, aparece un nuevo lenguaje. Las personas en la resiliencia van adquiriendo nuevos lenguajes, nuevas distinciones, nuevos conceptos, y por último van adquiriendo nuevas prácticas. Entonces creo que en esos 4, yo diría, ejes, trabajo, me centro, digamos. En primero, en la confianza, en la contención; segundo, en ampliar la conciencia; tercero, en el lenguaje; y cuarto, en las prácticas, hacer cosas con nuevos métodos, tener nuevos hábitos, etc. Yo creo que la primera fase es súper importante, porque al final, como decíamos, estamos hablando de dolor, estamos hablando de miedo, estamos hablando de que quizá hay incertidumbre, estamos ante un cambio, estamos ante una situación que me está tocando, y si me está tocando significa que hay una herida ahí. Entonces, para mí lo importante es poder, o sea, el proceso de resiliencia me habla de la herida, me la pone en evidencia. Y eso es lo que realmente me ayuda a que yo, si quiero, y ahí viene todo este acompañamiento, ¿no?, del que ahora estamos hablando, pueda verla, resituarla, resignificarla. Como yo digo, la herida es un maravilloso espacio donde emerge el ser. Por lo tanto, es precisamente el don que trae el dolor, el que me muestra la herida para que pueda sanarla. Por eso volvemos, para mí, ¿no?, importante hablar del amor en el proceso, porque tiene que ver con el que, o sea, lo que me facilita crecer es sanar la herida. La herida es este hueco en el ser persona, en el ser organización, en el ser equipo. Es decir, eso que creo que no tengo, eso que me falta, la sensación de carencia, que cuando alguien me la señala me duele. ¿Sí? Entonces, esas oportunidades, esas situaciones adversas o perturbadoras lo son porque me están señalando ese punto donde creo que no voy a poder, donde como que me falta el aire, ¿no?, supervivencia, etcétera, etcétera. Cuando yo sano la herida, cuando yo digo, no, aquí no hay carencia, encuentro en ese vacío, encuentro plenitud, entonces la cosa cambia. ¿Sí? Y entonces es cuando saco recursos y voy al potencial. Y para mí eso es precisamente una de las cosas que debería hacer, por ejemplo, un buen coach
o un buen consultor en desarrollo organizacional, o un buen terapeuta familiar, o ¿no? Quien trabaje en el sistema, porque es precisamente el punto, ese punto es la palanca de cambio para mí, el sanar la herida. Sabes que, Cris, me haces acordar a este arte japonés, el kintsugi, que es el arte de restaurar jarrones de cerámica con oro, que es justamente para resaltar el quiebre. O sea, a mí me parece bárbaro porque a veces uno se rompe algo, lo tirás, chao, y compras otro jarrón. Ellos lo restauran con oro, como que la herida es parte del arte y es parte de que te está mostrando la belleza, porque uno aprendió a resignificar, a volver a poner ese jarrón restaurado, que también tiene un uso y también tiene una contemplación. O sea, me acordé mucho cuando hablabas de mostrar la herida, en ese sentido. Y yo, dejadme que intervenga ahora la primera porque me ha dado el hilo. Creo que también, por lo tanto, tiene que ver con la humildad, la vulnerabilidad, la sensibilidad. Es decir, nos recuerda que somos seres humanos y aunque hablemos de organizaciones y de sistemas, estamos hablando de sistemas humanos y por lo tanto, a partir de los seres humanos que somos, generamos los sistemas humanos que generamos a cualquier nivel. Y lo hacemos desde un lugar muchas veces de arrogancia, de expectativas, desde un yang, ¿no? En este mundo posmoderno en el que vivimos, y de repente algo nos toca y nos dice, hey, humildad. ¿Sí? Aquí todos nos podemos romper en algún momento, somos seres frágiles, somos seres sensibles, y si no cuidamos eso, sanar la herida, aquí no se crece realmente. Es un parche, pero ya no con oro, ¿no? Es un pegote de pegamento mal colocado que luego se va a romper, ¿no? Perdón, un inciso. Juan Miguel, no te vemos ni te oímos. Yo no sé si quieres participar, pero bienvenido si lo haces, ¿eh? Tú mismo. ¿Quién quiere coger el hilo? Yo iba a comentar que en realidad todo esto que estamos comentando, yo creo que el gran reto es justamente esto, realizarlo en sistemas más complejos, ¿no? En las organizaciones, porque en realidad es verdad que a nivel personal, y bueno, todos más o menos aquí estamos trabajando también a nivel personal o con personas a nivel individual, con procesos de coaching y demás, y ahí las personas, esa vulnerabilidad, cuando algo les duele y por eso te buscan o por eso has conectado, porque tienen esa vulnerabilidad, ese problema, esa herida, ese dolor, ahí no hay tanto problema en ahondar en esa herida, que es lo que justamente luego te va a dar ese pie para ir trabajándolo, para ir aceptando y para ir en esa transformación. Sin embargo, a nivel organizacional, ahí estamos muy lejos, ¿no? Estáis, yo creo que de acuerdo, estamos muy lejos y las organizaciones permiten poco hacer estos trabajos, ¿no? Te dejan iniciar un poco, pero cuando ya vas a penetrar un poco más, ya entran los miedos, los egos, todo esto, y ya arenan ahí. A lo mejor la pregunta es, no sé, ¿qué nos faltaría a lo mejor hacer para a lo mejor sensibilizar más, ¿no? a las organizaciones en general, a la educación, a los sistemas sanitarios? Vaya, la sanidad aquí en España por lo menos cada día está peor. O sea, yo recordaba la sanidad de antes, ¿no? Cómo te trataban, con qué amor, cómo vivían todo esto, y ahora, vamos, es como un número que vas ahí a la siguiente, ¿no? Y encontrar a veces un buen sanitario, un buen médico, cuando te toca y dices, ostras, qué suerte he tenido, ¿eh? Yo que era un proceso con mi madre bastante difícil, con quimio y demás. Yo recuerdo del primer médico que salimos ahí con una cara diciendo, madre mía, al segundo, como nos lo contó, salió un cambio, ¿no? Entonces, ahí está un poco el reto, es qué se podría hacer distinto, a lo mejor algo que tenemos que hacer nosotros diferente, ¿no? Que está claro que conecta a quien conecta, nadie se le puede obligar, pero seguro que desde la creatividad tenemos que pensar en estos sistemas más complejos, a lo mejor por dónde ayudarles, ¿no? Y también, Eva, Espera, Pedro, que hace rato perdón, que no Ya, así, Pedro. Como tenemos aquí al Unicom, lo dejamos aquí, las tres lobas, lo dejamos Bien, ahí está bien. apartado. Estoy conectando con mi experiencia, he trabajado en muchos países y lo más importante siempre es tener el contacto con aquella persona que tiene más influencia en la empresa y con ella usarla como aliado a través de un lenguaje sencillo y un método claro
Creo que ese es uno de los hándicaps o de las brechas que tienen a veces estas disciplinas de desarrollo humano, que tienden a usar un lenguaje nuevo y no dar ejemplos muy claros, y a veces las metodologías también no son muy, yo diría, claras, o no se comunican previamente. De manera que muchas personas están en el espacio de la especulación, de la inseguridad, del miedo, con muchos fantasmas. Por lo tanto, mi primer acercamiento en una organización es conversar con aquellos que tienen este mayor nivel de conciencia y que tienen un cierto poder de influencia, y hacernos aliados para juntos abrir este camino, siendo muy claro, muy transparente, un lenguaje muy preciso con ellos y ofreciéndoles una metodología muy práctica. Ujú. Tenemos 5 minutitos, más o menos, Mercedes había levantado la para mano ir también. cerrando. Exacto. No, dos cositas también, sumando un poco lo que veníamos diciendo. Me parece que a nivel organizacional hay que ser muy cuidadoso cuál es el interlocutor, como bien decía Pedro, ¿no? Por el hecho de que a nadie le gusta que le marquen las cicatrices, las heridas, ¿no? Pero me parece que el trabajo creativo también va más a ir a la esencia del para qué. Una organización de servicios de salud, como bien decía Eva, la esencia es el servicio, o sea, el servicio al otro, lo humano. Entonces, volver a hacerles dar cuenta, che, estudiaste medicina, estudiaste enfermería, ¿para qué? ¿Para qué? Para volver a reencontrarse con su vocación. Me parece que cuando uno reencuentra su vocación, vuelve a conectar con esas habilidades, con esos dones innatos por los cuales eligió esa vocación y no eligió ser ingeniero o arquitecto. Pero cuando te vas a una organización donde son todos ingenieros o arquitectos, también construir puentes, casas, bueno, ¿dónde está la vocación de servicio? Me parece que ahí es un trabajo en profundidad, pero apelando a la vocación, nada más. Yo ahí yo no lo tengo tan claro, porque trabajando con hospitales, por ejemplo, con los colectivos de enfermería o médicos, recuerdo una vez que me sorprendió mucho unas reflexiones que hacían ellas, ¿no? Estoy hablando de enfermería y casi todos son mujeres. Y era el debate que se generó entre dos miradas de enfermería. ¿Cuál era la vocación, la misión, el sentido? Curar, la salud. ¿Cómo? Una era súper técnica, hasta el punto de que lo importante es que yo le pinche cuando toca, que no sé qué, que no haya demoras, que tal y que cual, y entonces implica incluso separar a los viejecitos en habitaciones separadas, porque si no entre ellos se complica la cosa, uno llora, en fin, ta. Y otra mirada era, no, la salud también pasa por lo emocional, es mejor incluso que estén juntos, aunque no puedas medicarle de no sé qué, pero el hecho de que esté bien acompañado, ¿no? Los últimos días de su vida, no sé qué, con su pareja, es mucho mejor. ¿Y el para qué? ¿Dónde está aquí, no? O sea, es complicado. Yo creo que en este ejemplo que pongo, ¿no? Era una organización donde en este momento había una crisis importante, ¿sí? No porque no estuvieran motivados, sino porque precisamente no estaban satisfechos. Es decir, los medios no propiciaban que ellos cumplieran con su sentido, su misión, su lo que sea, ¿no? Por falta de recursos, por falta de tiempo, por millones de cosas. Al punto de que el colectivo estaba realmente en crisis y fatal. Y había bajas, había depresiones, había rotación, había un montón de cosas. Y la motivación no estaba en crisis, ¿no? Ya sabemos, motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? ¿Y qué sería resiliente, por ejemplo, en este caso? ¿Qué les llevaría al colectivo de enfermería a ser resilientes? Yo creo que aquí tiene que ver especialmente lo que decíamos, con conectar con esa sensibilidad humana que a veces se nos escapa, en pro de la vocación, en pro de la profesión, en pro de la técnica, en pro de no sé qué cosa,
que puede estar enmascarada con otra, el reconocimiento, el yo soy perfecta, como lo que sea, ¿sí? Yo creo que hasta que no volvemos a conectar con lo que es la sensibilidad humana, cuando hablamos de resiliencia, algo se nos escapa. Es mi opinión. Sí, es que evidentemente la sensibilidad humana tiene que ver, y ahí entramos en la parte que un poco toco yo también ahí bastante, que es la parte de la emocionalidad, ¿no? Entonces, a ver, un caso como ejemplo que el que estás comentando, yo creo que estas personas, aunque sea algo extrínseco a ellas, si ellas tuvieran la motivación, siempre hay una herida de algún tipo. Y hasta que tú no tocas de verdad qué heridas tienen esas personas, que sería la parte del agente perturbador que me hace estar ahí con miedos, y que me hace estar ahí pues parado, hasta que no tocas esa parte, y ahí entramos ya en miedos, que son emociones, incertidumbres, etcétera, etcétera, hasta que no entras ahí, es difícil que las personas puedan conectar con qué me está pasando. Y a partir de qué me está pasando, en paralelo está el para qué estoy yo aquí, ¿no? Esa parte de la sensibilidad humana de cuál es mi vocación, por qué estoy en esto y no estoy en otra cosa, por qué estoy dedicándome a la salud. Pero antes de eso hay que tocar, pienso, en mi punto de vista, ¿qué me está pasando a mí con esto? Porque sea extrínseco, a mí me toca, por eso estoy así. Yo estaré motivada con mi profesión, pero con el sistema no. Y ahí es donde yo pienso que hay que profundizar para que a partir de ahí podamos afrontar eso. Pedro. Sí, también me ha tocado trabajar en organizaciones de salud. ¿Y cuál ha sido mi aprendizaje? Me he descubierto que no está en juego la vocación. Muchas veces está en juego distintas culturas de poder que hay en el interior, donde hay distintos paradigmas, digamos, que comparten ciertos grupos para abordar un fenómeno de una determinada manera y no. Entonces la resiliencia, a mi juicio, sería ser capaz de construir una nueva propuesta de cómo vamos a abordar, digamos, nuestra misión institucional, que sea inédita, que sea original y que sea valiosa. Por lo tanto, ahí se pone en lo nuevo que vamos a construir desde cada paradigma, que a lo mejor tiene cosas muy buenas algunos, que sirven, cómo rescatamos y construimos algo nuevo, distinto. Entonces, a ese llamado, eh, las personas se alinean y empiezan a fluir otro tipo de conversación. Ya no estamos pegados en el pasado, en nuestros propios egos o juegos de poder de ese paradigma, el paradigma tecnicista versus el paradigma humanista, por ejemplo. ¿Por qué no creamos uno nuevo? Entonces, esa ha sido mi experiencia, como siempre llevarlo a un espacio nuevo de co-construcción creativa, donde ahí todos se sienten de alguna manera partícipes y son capaces de poner lo mejor que han aprendido, lo que sirve, lo que es valioso y lo que es necesario conservar. Hay 4 preguntas que yo hago en este proceso, en todo proceso de resiliencia. Primero, ¿qué es aquello que vamos a conservar? Todo cambio parte primero por definir lo que no se cambia. Eso lo decía Maturana, mi profesor. O si no, no tiene sentido el cambio, si tiene que haber algo que no cambie. Segundo, ¿qué es aquello que vamos entonces a conservar? Primero, ¿qué es aquello que vamos a eliminar? Y la eliminación es todo lo tóxico, todo lo dañino, por ejemplo. Tercero, ¿qué es aquello que tenemos que cambiar? Buscar lo ineficiente, buscar lo ineficaz. Y por último, ¿qué es aquello nuevo que necesitamos incorporar? Con esas 4 preguntas, en el método que yo uso, resultan propuestas muy, muy dinámicas y muy fáciles de guiar y conducir. Eva, vamos cerrando. Sí, yo quería aportar una cosa, bueno, como añadido a todo lo que estamos comentando, que yo creo que es, bueno, súper interesante todo, y es que la parte de con las personas, ¿no? Que sea en una organización, que la gente ventile emocionalmente, es decir, que suelte todo lo que tenga, todo, crear un espacio de confianza para que la gente de verdad te diga todo lo que le pasa, crear ese espacio, el ventilar emocionalmente hace llegar más a esa esencia para a partir de cuando ya estás ahí revuelto, ¿no? Entonces ese problema, ¿no? La gente empezar ya ese proceso de hacia arriba, de ir viendo exactamente, como dice Pedro,
qué cambiamos, qué dejamos, qué transformamos, ¿no? Pero creo que es fundamental en la sensibilidad humana llegar al fondo, ¿no? Y que la gente ventile. Cuando esto sucede, al final la gente es como que, oye, mira, ya he soltado un poquito de lastre, ya me encuentro mejor, aunque sea doloroso incluso, ¿no? Entonces, esa parte yo la veo bastante importante para empezar un proceso resiliente. Sí, yo añadiría aquí que cuando hablamos de la organización que tiene su propia dinámica, ya digo, familia, empresa, da igual, su propia dinámica, su propia historia, es un sistema, ¿no?, que tiene vida propia, el cómo ayudamos a leer eso. Porque la tendencia es, yo me siento mal, tú tienes la culpa, tú deberías cambiar, ¿no?, etcétera. Entonces, ¿cómo facilitamos que puedan leer y darse cuenta del impacto y de la influencia que tienen en ese sistema y cómo lo están co-creando conjuntamente para empezar a hacer otra cosa y ahí empezar a remover, ¿no?, lo que convenga remover? Y es curioso, pero en mi experiencia nos cuesta mucho tener visión sistémica. Quizá a nosotros nos parezca muy fácil, ¿no?, porque estamos hablando constantemente de sistemas, etcétera, pero en general tenemos una visión de causa-efecto lineal. Sí, a mí me pasa esto porque tú has hecho aquello, ¿no?, y cosas por el estilo, cuando en realidad es muchísimo más complejo y donde todos interactuamos y todos nos provocamos cosas y hay un emergente ahí que en el tema de la resiliencia nos ayuda a ver, ¿no?, ese dolor que aparece en el sistema, nos ayuda a ver qué hay debajo, qué hay que tocar ahí para movilizar y que el sistema se resitúe de una manera más sana, más evolutiva, más fluida, con más paz, más feliz. Y yo creo que a partir de esa mirada más sabia, el sistema se va a recolocar de otra forma. No importa mucho que sepamos todavía qué queremos conservar o qué no. Cuando la cosa se mueve, se desestabiliza aquello, va a emerger otra situación que en sí misma va a cobrar un nuevo sentido. En general, obviamente habrá que acompañarlo poniendo luz, ¿no?, y foco en determinados aspectos, como decía Pedro o Eva, ¿no? Una Sí, frase. solamente Vamos abre a rato con una frase. abre abre tu espíritu, abre tu corazón y luego abre tu mente. Eva. Pues yo diría que la resiliencia nos hace ser más humanos y más creativos. Mercedes, Ángel, no sé si queréis Yo, añadir. no sé si es una frase como para terminar este diálogo tan constructivo, pero cuando vos hablabas del movimiento, se me ocurrió una frase, un dicho muy de acá, que dice, en el movimiento del carro se acomodan los melones, ¿no? Y a veces hay que empezar a mover un poco, y en el movimiento se acomodan las cosas, porque somos seres dinámicos y sistémicos. Muy bien. Ángel, bienvenido. No sé si nos oyes o quieres participar. Estamos ya cerrando, así que cuando quieras puedes abrir micro tú mismo. Y bueno, yo diría que... Perdón, Ángel. No ha salido nada. No. Yo diría que al final las organizaciones sabias son personas sabias organizándose sabiamente. Y desde ahí, cómo facilitar esa sabiduría que nos pone en bandeja el dolor emocional para poder ser resilientes, que, ¿por qué no?, sabios, ¿no? Al final es ese espacio de la resiliencia, ¿no?, ese espacio donde podemos conectar con el potencial de ese ser que somos, pero no estábamos siendo. Así que bienvenido el dolor, bienvenida la resiliencia, bienvenida la sabiduría, bienvenida el movimiento, el cambio para una transformación que sea evolutiva. Y nada más, nos vemos, espero, Muchas que el próximo gracias. mes con un nuevo diálogo. Ya os avisaremos cuándo, seguramente hacia final de mes, hacia esta misma hora. Y el tema y con quién, misterio, todavía está por definir, ya os avisaremos. Bueno, yo agradezco, Gracias, ¿no?, la invitación, Eva, porque la verdad fue muy interesante y estas cosas que se dan así, ¿no? Justo tenía un espacio entre paciente y paciente y yo dije, me meto. A mí siempre lo que es
curiosidad y aprender me encanta. Así que mil gracias, un placer conocerlos. Pues gracias a todos y nos vamos, ¿no? Nos vamos. Que la Saludos salud desde, nos desde acompañe. Chile. Hasta Desde la Chile un próxima. saludo a todos. Gracias. Muy Saludos bien. desde Buenos Aires a todos. Encantada. Chao. Chao, Hasta chao. la Nos vemos. próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego.